Avanzamos en la entrevista, parte final con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, que es precisamente la Cámara de Integración Económica venezolano-colombiana. En Cabecol, como bien lo decíamos, queremos actualizar un poco porque hablabas de una pequeña merma en este periodo de enero-mayo 2025 con respecto a los productos que salen de Venezuela hacia Colombia. Sin embargo, hay un crecimiento sostenido, pero puntualmente de la exportación de aquí para allá, hablabas de una baja. ¿Cuáles son esos principales productos que se comercializan y en dónde se registra esta baja? Bueno, mira, nuestra oferta exportable no ha variado mucho con respecto a Colombia y siguen siendo fundición de hierro y acero, manufacturas de aluminio, algo así como combustibles y aceites, minerales y quizás químicos inorgánicos, los primeros más importantes de lo que exportamos. Es que ha habido una caída en cuanto a los volúmenes. Y ahí es donde siempre, como Cámara que está en Venezuela y que tratamos de promover las exportaciones venezolanas en Colombia, lo que sentimos es un tema de el sistema de competitividad país. Nosotros, bueno, por ejemplo, con Industria, esta Confederación de Industriales Venezolanos ha mantenido toda una agenda de solicitudes para temas o propuestas de política pública, porque hay que hacer una revisión de muchos elementos en Venezuela. La carga fiscal, la falta de financiamiento, los niveles de inflación, los servicios públicos. Eso hace que nuestra estructura de costo sea más pesada que la de otros países. Y si comparamos, por ejemplo, con Colombia, podemos decir que es casi el doble en muchísimos los elementos. O sea, tenemos buenos productos, pero costosos. Precisamente a eso iba. ¿Dónde se ve esa afectación de la competitividad? Si es en el precio final del producto venezolano, porque precisamente acabas de tocar unos rubros que en Venezuela han tenido una reactivación, principalmente la industria metalmecánica, la industria química en materia de estos productos orgánicos, por supuesto también estos derivados de hidrocarburos han tenido una reactivación, han tenido una inyección importante. Entonces, precisamente eso era lo que te iba a consultar. ¿Dónde se da la afectación de esta competitividad? Es en la estructura de costos en general, en la manera de operar, en las condiciones de operar. Por eso es que es muy importante estos espacios de encuentro, en este caso con Colombia, porque permite revisar cómo se opera en Venezuela y cómo se opera en Colombia, bajo qué criterios. Más allá de que existen siempre elementos por mejorar, por ejemplo, cómo se da un certificado sanitario en Venezuela y cómo se da allá, para que haya una homologación de criterios y que sea viable y que sea factible allá y acá, porque eso sería bien importante. De nuestra oferta exportable, el elemento de alimentos, medicamentos y bebidas, podríamos decir que cobra un peso más importante, ¿verdad? Y eso, en la medida que eso no fluye, entonces no llegan nuestros productos allá o vienen más de allá para acá, etcétera, etcétera. Resulta que con la salida de Venezuela en la comunidad andina, y yo siempre hablo de eso porque es que era una situación antes y una situación después, nosotros perdimos todo el andamiaje jurídico de las normas de derecho comunitario que regulaban todos estos detalles. Precisamente hablando de esa homologación, que lo hablábamos fuera de cámara, está el tema del seguro de carga terrestre, hablando de homologar, de hacer estándar entre diferentes procedimientos. Este tema del seguro es bastante delicado y empezabas a hablar de ese marco jurídico. Sí, porque es que antes, por ejemplo, teníamos una norma común para Venezuela y Colombia, así como para Perú, Ecuador y Bolivia, pero en este caso Venezuela y Colombia, bajo los mismos criterios y parámetros funcionan las empresas de seguro en Venezuela, las empresas de seguro allá, la manera de emitir las pólizas, la validez de la póliza de un país, de una empresa de un país en el territorio de otra, las empresas estaban en los dos territorios o tenían una corresponsal. Eso con el tiempo se ha ido desmontando. Entonces, en la realidad actual es que hemos tenido que retomar esa agenda para hacer el acercamiento y para poder lograr la homologación y que los criterios sean los mismos o que al menos nos pongamos de acuerdo. Y eso tiene un efecto directo inmediato y es que los vehículos de transporte de carga terrestre en Venezuela, que ahora tenemos una flota, podríamos decir que con más años obsoleta respecto a la colombiana, no pasan un examen técnico-mecánico o no lo pasan siempre, y aquí requieren financiamiento. Entonces, son temas que en la práctica son complejos y son temas que afecta a la gente. Tú decías hace rato el tema del Táchira, afecta a los transportistas del Táchira, por ejemplo. Entonces, son parte de esa agenda multidimensional y compleja que tenemos porque hay que tratar de homologar, acercar y establecer los mismos criterios para que no haya discriminación entre los actores de un lado y del otro. Esas cosas las hace la Cámara con aliados de la frontera, con los empresarios, con la Cámara de Seguros en Venezuela y le hacemos un seguimiento a esos temas.
Hablamos entonces de la carga terrestre de aquí para allá y de los productos que básicamente se comercializan, se exportan de Venezuela a Colombia. Pero hablemos entonces ahora de lo que viene del país vecino hacia Venezuela. ¿Cuáles son los principales productos? ¿Tienen un registro de esta importación bastante alta o un poco mayor, bastante mayor, bueno, de hecho, con respecto a lo que sale de Venezuela? Pero también quisiera caer en el tema odioso de productos que llegan de contrabando. Entonces estamos también no saturados, pero también un poco llenos de productos que vienen del país vecino y también lo que llega por contrabando. También cómo se da esa coexistencia. Bueno, mira, es bien interesante lo que plantea. Primero que entre los principales productos de importación de Colombia está manufacturas plásticas, está algo así como confites y galletas, muchas galletas y caramelos de Colombia, también hay fundición de hierro y acero, esencias para perfumería y si mal no recuerdo otro producto pudiera ser que aparatos de grabación eléctrica, una cosa así. Pero bueno, más allá de eso, la presencia de productos de marcas notables o de nombre de Venezuela en Colombia y de Colombia en Venezuela siempre se da, porque somos países contiguos con una gran frontera que es muy porosa. Entonces, nosotros, el esfuerzo nuestro, junto con los gremios del Táchira, los gremios del Zulia, y con todo, desde Fedecámaras Nacional, con las Fedecámaras regionales, es tratar de promover ese comercio formal. Porque cuando tú estableces limitaciones o hay elementos que en lo legal, en lo que es correcto, limita esa importación o exportación, se va a ir por otros canales. Precisamente en esa porosidad está el tema del contrabando. ¿Cómo coexisten? ¿Cómo van? Bueno, coexistimos porque eso es así, porque es más, es una realidad que se impone en la frontera si tú no te articulas. Y por eso es muy importante que inclusive las autoridades subnacionales, es decir, los gobernadores y los alcaldes y las fuerzas vivas con las cámaras de comercio a nivel regional tengan contacto y comunicación para poder desarrollar iniciativas conjuntas, para poder ponerse de acuerdo, porque son autoridades de distintos países, con distintos territorios y soberanías, pero hay que comunicarse para poder articular y que no sea la frontera un límite para no poder traspasar, porque los otros actores van y vienen de la frontera. Precisamente tienen un encuentro el próximo 3 de septiembre, los días 3 y 4 de septiembre, en Cúcuta, hablando de esa comunicación y de esa conexión que necesitan para articular, porque hablamos de una coexistencia con el contrabando y quizás unas dificultades para lo que es el comercio formal, pero es necesario el entendimiento de la comunicación. Bueno, si no es posible la homologación de aspectos jurídicos, por lo menos sí el entendimiento entre las partes, como lo ha venido haciendo la Cámara. Mira, gracias por hacer referencia a ellos y como te decía fuera de cámara, la Cámara Colombo-Venezolana de Bogotá y nosotros como Cámara Venezolano-Colombiana en Caracas estamos promoviendo un encuentro binacional empresarial para el 3 y 4 de septiembre en Cúcuta, tratando de hacer como un recuento de lo que han sido estos últimos 3 años, hablando de lo que es la agenda, los temas relevantes para los próximos, tratando también de fortalecer y un llamado a la institucionalización de esta relación y que esto permanezca en el tiempo. También va a haber una feria de exposición, va a haber muestra comercial, tanto de bienes como del turismo, porque otro elemento que estamos tratando de promover de manera conjunta es el turismo binacional entre nosotros y hacia terceros mercados. Entonces sí, tenemos ese encuentro, es un esfuerzo relevante, importante que estamos haciendo, vamos a contar con muy buenos expositores, speakers, como se dice ahora, y es importante fortalecer en la frontera la institucionalidad. Precisamente me llama mucho la atención el tema del turismo entre ambos países porque pareciera ser un tema obvio, pareciera ser un tema cotidiano de esta comunicación y de hecho ha habido diferentes iniciativas sólidas, fuertes en materia de turismo en Venezuela, pero que existe esta relación y esta comunicación terrestre con Colombia llama mucho la atención. También cómo están conectados con las diferentes cámaras de turismo, por lo menos en las entidades andinas. Desde Cabecol tenemos una buena relación también con las cámaras de turismo, ¿no? Y existe una iniciativa de ese turismo regional de Norte de Santander con Táchira y Mérida para que la gente vaya y venga, porque hay que hacerlo, facilitarlo en cuanto a trámites, en cuanto a la circulación de los vehículos con placa del país de al lado y no propio. Es decir, eso tiene una cantidad de elementos subyacentes de los cuales ha sido una agenda también bien interesante de desarrollar en los últimos años, porque tienen unos antecedentes históricos, lo que hemos es como retomado las cosas y aprovechado. Y son actividades que estimulan y mejoran las condiciones de vida de la gente y los residentes de la frontera. Ellos siempre se quejan de que el comercio pasa, pero no les deja nada. Entonces, la actividad de logística o la actividad turística son ese tipo de actividades que permiten que la persona de la frontera en sí misma mejore su condición de vida porque tiene mejores ingresos.
Luis Alberto, hablábamos de las cifras que van de enero a mayo de 2025, hay otro trecho entre mayo y agosto de este año, y por supuesto una proyección para lo que sería el cierre de año. ¿Qué puedes aportar con respecto a estas cifras que quizás aún no están condensadas, pero existen proyecciones quizás para el cierre de año? Sí, mira, date cuenta que las cifras que tenemos son a mayo, ¿no? Nosotros en un momento pensamos que podríamos estar en orden de los 1.500 y ojalá en los 1.800 millones de intercambio binacional formal. Estamos viendo cómo cómo va avanzando. El comercio sigue siendo desequilibrado. Traemos mucho más ya para acá que de aquí para allá y quisiéramos revertir eso y facilitar eso. No obstante, también tendríamos que decir que en Venezuela ha habido una cantidad de reacomodo de todo eso en la normativa de las condiciones de comercio exterior. Ha habido una reforma del arancel, de unos regímenes de exoneración de impuestos arancelarios o del IVA. Claro, con Colombia hay un régimen especial, que es el Acuerdo de Alcance Parcial número 28, pero también se ha involucrado un nuevo régimen legal, que es el 9. Entonces, que no es nuevo, sino el ente que lo administra. O sea, hay como un reacomodo de la manera de gestionar las actividades de importación y exportación venezolana. Entonces, esperemos que esto siga creciendo y a lo mejor pudiéramos llegar a los 1.400, 1.500 millones de dólares. Aún entendiendo que quizás Cabecol no tiene el mismo músculo gremial que otros como Conindustria, como lo mencionabas, como Fede Cámaras a nivel nacional, sí. A pesar de que se entiende que no tienen pues la misma presencia, el mismo músculo, también cómo están las conexiones con las otras cámaras y los otros rubros, porque hablamos precisamente del tipo de productos que salen de Venezuela hacia allá, y en este momento estamos donde lo que está en la palestra es esa economía no petrolera, precisamente también ya para concluir, ¿cómo están esas conversaciones y esas conexiones con los otros? Cabecol es una cámara multisectorial porque nuestra naturaleza es de los distintos sectores y además siempre estamos en contacto con otros sectores, donde podemos también, por eso es que somos tan sensibles y hablamos de lo que afecta a la operación en Venezuela porque tenemos contacto con ellos. A veces son nuestras propias medidas las que no nos ayudan a competir con el producto que viene de Colombia, es donde aparentemente lo que nos afecta es la importación de Colombia, pero que lo que nos está afectando de verdad es como nosotros operamos aquí respecto a cómo lo hacen ellos allá. Entonces tenemos buenas relaciones, hay sectores, por supuesto, que tienen también más capacidad propositiva que otras, pero pensamos que somos una cámara como una relación estratégica. La relación de Venezuela y Colombia es una relación diferenciada de que tiene un impacto y tiene unos vínculos y además una complejidad y diversidad distinta a otras relaciones binacionales. No es lo mismo con países que son más distantes, inclusive tenemos una relación con mucho más profundidad con Colombia que con Brasil, que también es un país vecino y claro, hermano, tiene ¿no? mucho que ver, como lo mencionabas, la historia, la gente, la lengua, todo esto tiene mucho que ver en esa conexión. Así es. Mira, gracias por la invitación y bueno, siempre estaremos atentos a otra. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol. Hacemos una pausa.